Hola, buenas tardes a todas y todos los que van a participar en este curso. Mi nombre es Alexandra Pardo y les voy a hablar acerca de los aspectos legales del derecho de lactancia que se encuentra contenido en nuestra legislación laboral. Así que un gusto a todos y a todas las que van a participar y van a poder escuchar este curso. Lo primero que les quiero comentar es que el derecho de lactancia es uno de los pocos derechos que tenemos en nuestra legislación relativa a protección de la maternidad. La protección de la maternidad, en términos muy genéricos, se encuentra contenida en el título segundo del libro segundo del Código del Trabajo. Esto es, va desde el artículo 194 al 208 del Código del Trabajo. Y aquí encontramos distintas materias. Nos encontramos, por ejemplo, con el fuero maternal, con el prenatal, el postnatal y el permiso postnatal parental, la obligación de proveer sala cuna y finalmente el derecho de lactancia. Tenemos que tener súper presente que este título segundo del libro segundo del Código del Trabajo es una norma común tanto para las trabajadoras dependientes que se rigen por el Código del Trabajo, como también para las funcionarias públicas. ¿Por qué? El Estatuto Administrativo actual DFL 29 hace un reenvío, esto quiere decir que todo lo relacionado con protección a la maternidad tiene que dirigirse al Código del Trabajo. Por lo tanto, nosotros en derecho lo llamamos una norma de reenvío. Por lo tanto, la funcionaria pública también tiene derecho a poder utilizar y ejercer su derecho de lactancia. Por eso es sumamente importante entender dónde se encuentra contenido todos los derechos que hice en relación con protección a la maternidad. Eso para empezar con este pequeño curso del derecho de lactancia. Ahora, el derecho de lactancia o amamantamiento propiamente tal es un derecho que es irrenunciable para aquella persona, trabajador o trabajadora, que lo ejerza. Y es hasta que el bebé cumple 2 años de edad. Es súper importante aclarar esto. Es irrenunciable. ¿Eso qué quiere decir? Que la trabajadora o el trabajador tiene que ejercerlo siempre, obligatoriamente. Ahora, tenemos que hacer una distinción. ¿Cómo puede ejercerlo, ya sea la mamá o el papá? Porque también el padre puede ejercer el derecho de lactancia. Ya. La mamá puede ejercerlo de dos formas. La primera es, efectivamente, alimentando al bebé y haciendo uso de su hora de lactancia o de alimentación. Y la segunda forma es extraer su leche materna, almacenarla durante su jornada laboral. Eso es lo que puede hacer la mamá que es trabajadora. Ahora bien, también puede ejercer este derecho de lactancia el padre que es trabajador. El primer caso que les acabo de comentar consiste en que es la madre quien ejerce el derecho de lactancia. Ahora, ¿cómo lo puede ejercer? La madre tiene que ejercerlo obligatoriamente y tiene que informarlo al empleador. Quien elige la modalidad es la madre, no puede ser impuesta por el empleador. Es la madre de acuerdo a su situación propia quien tiene que elegirlo, ya sea en cualquier momento dentro de la jornada o también puede dividirlo en dos porciones de tiempo o también, que tal vez el caso más común, es que posterga su inicio de la jornada o la adelanta. Adelanta su hora de salida, ya sea en 30 minutos o en 1 hora, dependiendo de las características que tenga el bebé, dependiendo de la misma madre. Insisto, es súper importante aquí
entender que es la madre quien elige la modalidad de hora de lactancia. No puede ser impuesta por el empleador. Y la madre tiene que comunicárselo, ya sea a través de una solicitud formal, dando cuenta cuál va a ser el horario elegido, o puede ser a través de un correo electrónico, dando cuenta de la hora que la madre va a utilizar su hora de lactancia. Comentamos en un primer minuto que el permiso de lactancia puede ser ejercido por la madre dentro de la jornada de trabajo. Aquí tenemos que hacer una distinción y por eso al principio de esta clase les comentaba que otro derecho es la obligación del empleador de proveerse a la cuna. Ahora, para poder determinar cómo la madre puede ejercer este permiso de lactancia dentro de su jornada de trabajo, tenemos que necesariamente determinar si el empleador tiene más de 20 trabajadoras o tiene menos de 20 trabajadoras. ¿Por qué? Si el empleador tiene más de 20 trabajadoras, esto quiere decir que está obligado a cumplir con la, la sala cuna. Tiene la obligación de proveer sala cuna. Y el empleador que se encuentra obligado a proveer sala cuna, esto es que tiene más de 20 trabajadoras, tenemos que hacer la distinción. ¿Dónde se encuentra ubicada la sala cuna? Si la sala cuna se encuentra en el mismo establecimiento donde la madre presta servicio, o sea, dentro de la empresa, en ese caso, la madre o el padre puede hacer uso de los 60 minutos, por llamarlo de alguna forma, en cualquier minuto. 60 minutos. Ojo, porque la madre está trabajando en el mismo lugar donde se encuentra la sala cuna. Ahora, si el empleador efectivamente tiene una sala cuna en un lugar distinto a la empresa, por lo tanto exige un trayecto, o celebró un convenio con una sala cuna privada, en ese caso, el tiempo de la hora de lactancia, de los 60 minutos, hay que sumar el tiempo de traslado y probablemente los gastos en los pasajes, porque después esa madre tiene que retornar a sus labores habituales dentro de la empresa. O sea, si el empleador tiene una sala cuna en un lugar distinto, por ejemplo, suele pasar que existe un empleador, suele pasar que tiene una casa matriz y tiene distintas sucursales. Y probablemente ese empleador tiene en alguna sucursal la sala cuna o la tiene en en la dirección matriz. Pero también puede ser que tal vez un caso súper común que los empleadores para eh, no disponer de una infraestructura que requiere la sala cuna, celebran convenios con salacunas privadas. Y en ese caso, esa mamá que tenga a su bebé en dicha sala cuna tiene que sumar el tiempo de traslado y también tiene que sumar el gasto de pasajes, pues tiene que volver a la empresa para ejercer sus funciones. Ahora, si la trabajadora, por distintos motivos, tiene a su bebé en una sala cuna privada distinta a la que tiene contratado el empleador, o mantiene a su bebé dentro de su domicilio, en en ese caso, no tiene derecho a sumar el tiempo de traslado ni tampoco el pago o la devolución de los pasajes. No tiene ese derecho. ¿Y quién viene a resolver esta situación? Es la Dirección del Trabajo. Tenemos que hacer un pequeño recordatorio porque tratándose de las normas que dicen protección a la maternidad, es súper importante entender que el derecho de lactancia se encuentra contenido en un artículo.
un artículo, insisto, en un único artículo. Por lo tanto, es imposible que este artículo, ven, este artículo es imposible que regule todas las situaciones prácticas que se puedan dar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo relacionado con ciertas situaciones viene a ser regulado por la Dirección del Trabajo a través de sus dictámenes o a través de sus, también se conocen como nombres ordinarios. Esto es, a través de una facultad que tiene la Dirección del Trabajo para regular ciertas materias más bien administrativas. Y tratándose de las funcionarias públicas que no se rigen por la Dirección del Trabajo, quien viene a suplir estos vacíos es la Contraloría General de la República. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con distintas situaciones prácticas que son reguladas a través de la Dirección del Trabajo mediante la dictación de estos dictámenes, de estas figuras, que un dictamen o es un ordinario. Ahora, también puede darse la situación en que esa madre elija dividir en dos porciones de tiempo su derecho de alimentación. Nuevamente tenemos que hacer esta gran distinción. ¿Dónde se encuentra el bebé? Si el bebé se encuentra en la sala cuna que provee el empleador o si se encuentra en un lugar distinto del establecimiento, de la empresa, o tiene un convenio con una sala cuna privada. Hay que tener muy claro todos estos puntos. O sea, junto con el derecho de alimentación, hay que hacerse la pregunta si el empleador tiene más de 20 trabajadoras o no. Porque ahí tenemos que eh, encuadrar distintas situaciones que pueden darse. Si la sala cuna se encuentra en la misma empresa, la madre o el padre puede hacer uso de estos 30 minutos. Ya sea, por ejemplo, 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. Se puede, no hay ningún problema. Y solamente esa madre tiene la opción de utilizar los 60 minutos. En total, 30 en la mañana y 30 en la tarde. Ahora, si el bebé se encuentra en una sala cuna que tiene convenio con el empleador o tiene una sala cuna en un lugar distinto donde la madre presta servicio, en ese caso, si esa mamá quiere utilizar el permiso de alimentación en dos porciones de tiempo, 30 y 30, tiene que sumar el tiempo de traslado y además los pasajes, porque después tiene que retornar a sus funciones. Ahora, como les dije al principio de esta clase, el padre o la madre puede acordar, eh, tal vez el caso más típico, eh, puede acordar a qué hora puede hacer uso de su hora de lactancia. Insisto, los casos más típicos, por distintos motivos, es que esa madre decida, o el padre, decida postergar el inicio de su jornada laboral, ya sea en una hora o en 30 minutos, o puede adelantar el término de la jornada laboral. En resumen, o en términos simples, adelantar su salida en 30 o en 60 minutos. Lo puede hacer. Recuerden, ojalá que esa madre siempre le haga saber al empleador la modalidad elegida. Ojalá por algún documento por escrito, basta un correo electrónico, pero que quede alguna prueba de la opción que eligió la mamá. Súper importante en caso de que el empleador no le respete su hora de lactancia y eso significa que esa mamá va a tener que hacer una denuncia a la inspección del trabajo. Por eso es importante eh, probar o dar cuenta de la elección de la madre por algún medio por escrito. Ahora, existe otro caso que la madre por distintos motivos no pueda o no desee ejercer directamente su hora de lactancia, sino que ella prefiera extraerse su leche materna y almacenarla
dentro de la empresa. Esta es la ley 21.155 que establece normas o establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio. Ahora, es muy importante precisar que esta norma, si bien es un paso de lo que existía antes, un pequeño avance, pero esta norma le falta aún la obligatoriedad para el empleador de poder disponer de una sala de amamantamiento. Si el empleador lo desea disponerla, implementarla, es necesario que esa norma, esa sala, cuente con las condiciones adecuadas de higiene, seguridad, comodidad y que por supuesto sea un lugar tranquilo para esa mamá que pueda extraerse eh, con tranquilidad. Ahora, también es importante tener súper presente que la misma dirección del trabajo ha establecido que el empleador no está obligado a adquirir ningún bien que le permita a la madre almacenar su leche materna. O sea, el empleador no está obligado a comprar refrigerador, un frigobar, un cooler, ningún elemento que no desee el empleador. Esta norma es muy bonita, pero le falta, hay que adecuarla, digamos que a los tiempos normales y lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que recomienda que la lactancia materna se mantenga hasta los 2 años, al menos. Así que posiblemente esta norma en algún minuto va a ser modificada para adaptarla a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, tal como les comenté al principio, el derecho de alimentación también puede ser ejercido por el padre. Para eso es necesario que ambos padres, mamá y papá, tengan que acordarlo. Esta decisión tiene que ser por escrito y comunicada a ambos empleadores, el empleador de la madre y el empleador del padre, al menos con 30 días de anticipación, firmado este documento, este acuerdo, y es muy necesario que se remita una copia a la inspección del trabajo de dicho acuerdo. Pero nada impide que el padre no, pues, si quiere ejercer el derecho de lactancia y la madre está de acuerdo con que sea el padre, se puede, no hay ningún problema. Ahora, existen, tal como les comenté hace un ratito, existen distintas situaciones especiales que claramente no están reguladas en el único artículo que pretende regular el derecho de lactancia, el artículo 203 del Código del Trabajo. Una de estas situaciones especiales dice relación con que la madre o el padre tengan dos hijos menores de 2 años. Por ejemplo, un hijo de 1 año 10 meses y otro hijo y un bebé de 6 meses. En ese caso, acuérdense que el permiso postnatal parental dura más o menos hasta que el bebé tiene aproximadamente 5 meses y medio. Por lo tanto, a partir de los 5 meses y medio, eh, el permiso postnatal parental finaliza y la madre podría, si es que está todo bien, retornar a sus funciones laborales. Por lo tanto, si esa mamá tiene dos hijos menores de 2 años, le corresponde 60 minutos por cada hijo. Si tiene más de 2 hijos, igualmente se hace el mismo ejercicio, 60 minutos por cada hijo. Y esto se encuentra regulado a través de algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo. Súper importante. No todas las situaciones prácticas se encuentran reguladas, de hecho, no se encuentran reguladas en el Código del Trabajo. Y por eso la misma Dirección del Trabajo viene a llenar ciertos vacíos que nos entrega una norma. Otro caso bastante común se produce
cuando la madre tiene una jornada parcial de trabajo. En este caso, la jornada parcial de trabajo de esa madre, la madre puede igualmente hacer uso de su hora de lactancia. Lo puede ser, no hay ningún problema. Pero para eso es muy importante, uno, que el permiso de alimentación esté acordado por el empleador, con el empleador, pero además que el mismo, eh, que las mismas funciones puedan ser desarrolladas en forma completa en una hora menos de la acordada. O sea, si esa madre, por ejemplo, si esa madre tiene una jornada diaria de 7 horas, por ejemplo, o 6 horas, si esa madre puede realizar funciones en 5 o 6 horas, ella ya puede ejercer su hora de lactancia. Ojo, es súper importante que se entienda que la hora de lactancia es a lo menos una hora. Si esa madre o ese padre tiene una jornada parcial de trabajo, también le corresponde a lo menos una hora. No procede que esa jornada de trabajo sea en un tiempo mucho menor, por ejemplo, 30 minutos o 40 minutos. No, la ley habla de a lo menos una hora. Muy importante esa situación. Ahora, normalmente las trabajadoras del área de salud presentan ciertas jornadas laborales o los turnos que exceden de las 8 horas diarias del trabajo. Aquí tengo que hacer como, más que nada como un recordatorio de una situación práctica que se dio en el año 2019. En el año 2019 se presentó un recurso de protección para poder pedirle a la Corte Suprema que resolviera cuántas horas le corresponden de lactancia a una trabajadora que tenía turnos de 24 horas. Por lo tanto, y era una trabajadora del área de la salud. Por lo tanto, para esa trabajadora era imposible entender que al hacer un turno de 24 horas le dieran solamente una hora de lactancia. Por lo tanto, se presentó un recurso de protección para pedirle a la Corte que se pronunciara. La Corte se pronunció recién en el año 2019, 20, 21, 22, 23, recién hace 4 años, sobre la hora de lactancia para aquellas trabajadoras que trabajan por turnos o exceden de una jornada ordinaria de trabajo. Lo que hizo la Corte Suprema fue entender qué se entiende por una jornada ordinaria de trabajo. Para la Corte Suprema la jornada ordinaria de trabajo es una jornada de 8 horas. Por lo tanto, aquellas trabajadoras que realizan funciones por un tiempo superior a las 8 horas, por ejemplo, 12 horas, un turno de 12 horas, a esa trabajadora le corresponde una hora y media de lactancia, haciendo la proporción. Una hora tratándose de 8 horas de trabajo y aquella trabajadora que realiza un turno de 12 horas le corresponde una hora y media. Y aquellas trabajadoras que realizan un turno de 24 horas le corresponden 3 horas de lactancia. Ahora, recién en el año 2021 la Contraloría General de la República utilizó esta interpretación de la Corte Suprema y la adecuó a sus mismos dictámenes para las funcionarias públicas. O sea, recién en el año 2021, hace un par de años atrás, la Contraloría dijo, es verdad, la Corte Suprema tiene razón, aquellas trabajadoras que trabajan por turnos o realizan funciones que exceden las 8 horas de trabajo, le corresponde un monto adicional a su hora de lactancia. Y recién a fines del año 2022, o sea, el año pasado, la Dirección del Trabajo hizo suya esa interpretación de la Corte Suprema,
adecuándolo a a las trabajadoras dependientes del Código del Trabajo. O sea, hasta hace unos 8 meses atrás existía una interpretación ambigua porque todavía no había sido recogido por la Dirección del Trabajo. O sea, en resumen, son materias tremendamente prácticas, pero, pero que recién encuentran acogida por la Corte Suprema, la Contraloría y la Dirección del Trabajo hace muy poquito tiempo. Insisto, hasta antes del año 2019 era muy común escuchar a las trabajadoras de salud, del área de salud, que son tal vez los casos más típicos de quienes trabajan por turnos. También existen distintas áreas, pero tratándose de este curso, las trabajadoras del área de salud siempre, siempre, siempre iban a preguntar a recursos humanos de su institución, personal de la misma institución y bienestar de la misma institución, y siempre le decían, no te corresponde solamente una hora, siempre. Pero ya tenemos certeza de que la interpretación de la Corte Suprema fue tomada tanto por la Contraloría para las funcionarias públicas y también por la Dirección del Trabajo para las trabajadoras que se rigen por el Código del Trabajo y que trabajan en el sector privado. Ahora, también existe una situación en que existen distintas trabajadoras que no pueden ejercer diariamente su hora de lactancia por la naturaleza de sus servicios. Normalmente este tipo de casos se da mucho en aquellas trabajadoras que prestan servicios en faenas y estas faenas se encuentran ubicadas en un lugar muy distante de donde se encuentra, eh, por llamarlo de alguna forma, la ciudad y donde está el bebé, por supuesto. Caso típico para tratar de hacer el ejercicio son las trabajadoras que prestan servicio en campamentos mineros. En este caso, por ejemplo, y esa trabajadora, como tiene que prestar servicios en un lugar tan alejado, no puede, por asuntos prácticos, bajar todos los días, alimentar a su bebé y nuevamente subir. O sea, es imposible. También he conocido trabajadoras que tienen que prestar servicio en lugares muy, muy, muy alejados y, por ejemplo, en islas, donde es imposible que esa trabajadora pueda regresar todos los días a su hogar para poder alimentar a su bebé. Técnicamente, por las condiciones de sus mismas funciones, condiciones climatológicas, condiciones de lejanía, de distancia, es imposible. Frente a esas mismas situaciones, es que la Dirección del Trabajo ha permitido que excepcionalmente, recuerden que derecho de alimentación es irrenunciable, pero de manera excepcional, puede esa trabajadora acordar con su empleador acumular su hora de lactancia para poder regresar a su hogar mucho antes que lo que le correspondería, por ejemplo, a los otros compañeros que le corresponde una bajada normal, por llamarlo de alguna forma. Normalmente puede adelantarse, bueno, ahí va a depender mucho del turno que tenga esa trabajadora, pero claro, son varias horas que le permite adelantar su hora de lactancia y poder estar con su bebé. Ojo, todas estas normas que dicen relación con protección a la maternidad no necesariamente eh, dicen u obligan a que la madre esté dando leche materna, sino que también se aplica para aquellas mamás que por distintos motivos están dando leche a través de suplementos de fórmula. Para ambos casos la ley no distingue, es
funciona para ambos casos, ambas situaciones. Y les quiero dar las gracias por haberse conectado. Ojalá que haya sido bastante explicativo este video y les quiero nuevamente agradecer a todos aquellos que pudieron conectarse. Muchas gracias.